Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX y como lo he anticipado, jueves 24 de noviembre, perdón, ya está con nosotros Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, y vamos a hablar un poco del tema de la gestión de obras públicas y transparencia. Ministro, bienvenido a Informa TVX. Gracias, Carlos. Gracias por tomar tiempo y estar con nosotros, acompañándonos hasta mediodía. Un saludo, ministro, a toda la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar. En esta oportunidad, con el ministro Gerson Martínez, vamos a abordar tres aspectos fundamentales. Primero, la gestión de obras públicas y el impacto social, la transparencia de la administración pública como segundo tópico y como tercer punto, aspectos de coyuntura política vinculados a los acuerdos en el marco del pacto fiscal. En ese caso, ministro Martínez, me gustaría iniciar este segmento para hablar de la gestión de obras públicas, particularmente algo relevante. Hasta el momento, ¿cuál es el balance general que el Ministerio de Obras Públicas hace por las actividades de infraestructura vial que ha realizado en el transcurso del 2016? Bueno, quiero decirle que la evaluación, el seguimiento, el control, el balance, la calificación nos las hace la ciudadanía. Porque Obras Públicas no es discurso. Lo que Obras Públicas hace está en las quebradas, está en la calle, está a la vista de las personas. Lo que Obras Públicas no hace, la calidad de lo que hace, cómo lo hace, está a la vista de la ciudadanía. Y la verdad es que lo nuestro no son grandes obras. Hay algunas grandes obras, pero lo nuestro es un plan de microrealizaciones. Es un mapa de pequeñas obras de gran impacto vecinal en la familia, en las comunidades. Eso es nuestra obra, es el sello social. Bueno, usted recuerde, para poner un ejemplo, que en el año 2009, antes de que nosotros ingresáramos, el Sistema de Naciones Unidas, a través de la Agencia Especializada en Desastres, había calificado al mundo. Y en ese reporte mundial, El Salvador aparecía clasificado como el país más vulnerable del mundo. Eso recibimos. Y inmediatamente nos bautizó el huracán Ida. Y ese huracán, en 2 horas, destruyó 44 puentes y averió 61. Luego vino la cuenta de los huracanes Alex, Ágata, Matthew, la tormenta tropical 12E, en total. Esos huracanes de esa temporada, que fue el bautizo que se nos dio, se llevaron 84 puentes. Y una cantidad de cárcavas. Recuerde aquel momento, era un momento donde el país entero estaba en vilo, viendo cómo en la colonia Las Cañas, allá por Ilopango, Soyapango, las viviendas estaban siendo devoradas por una cárcava. Cuando yo llegué, habían sido devoradas, antes que nosotros llegáramos, 7 viviendas. Y habían 35 en altísimo riesgo. Eso recibimos. Hoy en día, de las 978 cárcavas de alto riesgo que nosotros encontramos, con las que nosotros fuimos heredados, hemos eliminado 756 cárcavas. No las hemos eliminado todas, porque, digamos, los descuidos, los resultados de un Estado socialmente irresponsable, los problemas de 80 años, no se podían resolver en 4 años, pero hemos eliminado más de 700 cárcavas y estamos trabajando en más de 30. La semana pasada fuimos con el señor embajador de Francia, porque usted sabe que tenemos restricciones fiscales, limitaciones, pero mire, aquí no es un tema de dinero, no necesitamos enormes presupuestos, aquí es un tema de voluntad política y de sensibilidad humana. Fuimos a anunciar la eliminación a una comunidad que se llama Campo Amor, que estaba en alto riesgo. Fuimos a entregar una obra de protección y anunciamos 10 obras que habíamos hecho con la generosa cooperación francesa, a quien quiero agradecer en este mediodía. En materia de puentes, los 84 puentes que se llevaron los huracanes, todos, absolutamente todos, han sido construidos nuevecitos, con nuevas normas técnicas de adaptación al cambio climático y todos con un puente adicional, un puente voladizo para los seres humanos, porque la infraestructura no es para las máquinas, es para la gente, es para el niño que va a la escuela, es para la señora que va al mercado, es para
el campesino que va a su trabajo. La calificación que usted me pregunta, al final a mí me parecería deshonesto, y lo veo así, cuando los altos funcionarios se calificaban, mire, hay que desconfiar del narcisismo en la política. Yo he conocido históricamente muchos políticos que se inflan solos, y como aquella canción de los hombres G, ¿se recuerda? Les duele la cara de ser tan guapos. No, hombre, si la única calificación que vale es la que te da el soberano, la que te da la ciudadanía. Y usted conoce las encuestas, conoce el escrutinio de la ciudadanía, y como la ciudadanía es generosa, bueno, en el gobierno anterior al MOP lo calificó bien, y queremos agradecer que siempre la ciudadanía ha tenido una alta consideración con nosotros y nos da una calificación honrosa. Así esta pregunta, ministro, para iniciar por el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla distintas obras de infraestructura vial, no solo el tema de cárcavas, por ejemplo, o el tema de pasos a desnivel, entre otras cosas. Mi pregunta iba en ese sentido y lo especifico un poco más. ¿El Ministerio tiene una metodología, un sistema de evaluación con el cual garantizar que estas obras van desarrollando impacto social, va generando algún tipo de, va propiciando beneficios en las personas que son los favorecidos con este tipo de obras? ¿Hay un sistema, un mecanismo para evaluar que esto... Muy claro, porque para evaluar las cosas hay que planificar bien. Si usted no planifica, hace una mala planificación, entonces va a hacer obras malas. De entrada, cuando ingresé al Ministerio de Obras Públicas, revisé si habían indicadores de estrategia, no había. Entonces nosotros establecimos 5 grandes indicadores. Usted sabe que aquí en Estados Unidos, en Francia o en Reino Unido, en cualquier parte del mundo, la industria de la construcción, la infraestructura, es uno de los multiplicadores de la economía, porque es uno de los multiplicadores del empleo. Te genera rápidamente empleos de mano de obra no calificada y mano de obra calificada. Te territorializa el empleo, te puede generar mano de obra local. Por eso es decisivo para el desarrollo de un país esta industria de la construcción. Entonces, no es posible que tú no tengas indicadores de planificación, de desempeño, de evaluación. En buen cristiano, para que una gestión sea buena, tiene que impactar en 4 o 5 mapas. Primero, nuestra industria de la construcción tiene que impactar en el mapa de pobreza, especialmente en el mapa de pobreza extrema severa. Recuerde que nosotros de los gobiernos de Arena heredamos un mapa de pobreza. Entonces hay que impactar en el mapa de pobreza, generando empleo, por ejemplo, en La Campanera, en El Pepeto, en Llano Verde, en Las Cañas, a donde nosotros vamos. Los empleados no son empleados importados de fuera. Se genera mano de obra local, jóvenes, muchachos y muchachas en riesgo de violencia. Primer indicador, impactar en el mapa de pobreza. Segundo indicador, impactar en el mapa de riqueza. Porque si solo impactamos en el mapa de pobreza, nos vamos a tardar 300 años para sacar al país a la prosperidad. Usted tiene que impactar también en el mapa de riqueza, es decir, impactar en los polos generadores de riqueza, ayudar a forjar los polos generadores de riqueza. Tercer mapa, hay que impactar en el mapa de violencia, para poder incorporar al empleo a los muchachos y muchachas en riesgo de violencia. El cuarto mapa es que hay que impactar bien en el mapa de suelos, de cuencas, de microcuencas. ¿Por qué se generan las cárcavas? ¿Por qué se generan las comunidades en alto riesgo? Porque la comunidad Las Victorias o Maralí la fueron a construir sobre el relleno que fueron a rellenar, a terracear hace 40 años, fueron a terracear un relleno de basura. Sí. Y cuando nosotros llegamos a hacer el estudio de suelos, nos encontramos que hay calcetines. Ministro, tenemos que hacer una pausa, si le parece. Permítanos una pausa, perdón que le interrumpa. Solo me indica producción que tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en instantes. Regresamos con más en el espacio de entrevista. Tranquilidad, que nos ponemos en emergencia.
Gracias por continuar junto a nosotros. En el espacio de entrevista nos acompaña Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Estamos hablando un poco de la gestión de obras públicas y transparencia. Perdón, ministro, que le hemos tenido que interrumpir. Un pequeño sismo, si lo podemos ver de esta manera, y cae, el tema de los suelos y la gestión de sustentabilidad ante escenarios de vulnerabilidad, creo que es importante, y hacían mención sobre eso. Justamente es que la infraestructura, la industria de la construcción, tiene que impactar sobre el mapa de suelos, cuencas y microcuencas. Es decir, si usted va a construir, tiene que escuchar el dictamen de la naturaleza, respetar la vocación de los suelos, la naturaleza de los suelos, el uso de suelos. No todos los suelos tienen vocación de vivienda. Algunos tienen vocación forestal, otros industrial, otros turística y otros de vivienda. Pero aquí en el pasado se autorizaron el afán de lucro. Sí. Aquellos que viven de adorar al becerro de oro, a la diosa ganancia, fueron a construir viviendas, a veces mal construidas, sobre basureros. Nosotros, por ejemplo, cuando en una comunidad allá por Soyapango, cuando fuimos a examinar los suelos, nos encontramos que habían plásticos, calcetines ahí debajo. Entonces, es claro que esa es una mala praxis. Entonces, el cuarto mapa en el que hay que impactar es en el mapa de suelos, cuencas, microcuencas, y para dejar de ser un país de alto riesgo. Y justamente por eso nosotros queremos ser exigentes en el cumplimiento de estrictas normas de construcción, que se respete las normas técnicas de adaptación al cambio climático, edificios antisísmicos, viviendas antisísmicas, justamente por el sismo que acabamos de sentir. El Salvador le fue llamado por los invasores españoles en aquella época, fue llamado el Valle de las Hamacas, justamente aquí donde queda el Gran San Salvador. Por eso es que tenemos que ser rigurosos. Y el quinto mapa en el que hay que impactar es el mapa integracionista, porque la infraestructura, especialmente la infraestructura vial, es como el aparato circulatorio, debe contribuir a la integración del territorio, al desarrollo equitativo del territorio y a la integración centroamericana, ¿verdad? Entonces, hemos establecido esos criterios. Quiero decirle que incluso los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo calificaron bien estos indicadores y fueron adoptados por el Banco Interamericano de Desarrollo como criterios correctos. Nosotros trabajamos con ellos. Ministro, quiero aprovechar para vincular otra obra o una proyección de obra pública que se va a desarrollar, que es la expectativa de la obra en la zona de la autopista sur y el Rancho Navarra. Me gustaría que nos comente hasta este momento cómo va el proceso. Entiendo, hay un proceso de licitación y luego si se ha pensado ya el plan de contingencia debido a la cantidad de vehículos que pasan por esa zona cotidianamente y el objetivo de esta obra. Muy bien. Le cuento, ¿qué queremos resolver allí? Lo que queremos resolver son esencialmente dos cosas. La eterna cola que hay desde allá de la zona de Huizúcar, de los supermercados, de toda esa zona, de la cima, hasta el Rancho Navarra, y la larga cola que viene del centro de San Salvador, específicamente en la zona de la colonia Vista Hermosa. Pero queremos resolver otra situación. Nosotros tenemos una apuesta a modernizar el aeropuerto internacional, pero en cualquier país del mundo, parte de la competitividad de un aeropuerto es su autopista, su avenida de aproximación. Entonces nosotros necesitamos construir un corredor de acceso rápido, que usted pueda ir desde la zona de Metrocentro, desde la zona del Hotel Intercontinental, al aeropuerto internacional, sin alto, sin entretenimiento, sin semáforos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a salir de la ciudad, se encuentra con una cola, la del Rancho Navarra, y la otra. Y además es contraindicado que en una autopista internacional como esta venga y se cruce el otro flujo. Entonces la idea allí es que la autopista, los 6 carriles de la autopista se van en un deprimido. Y lo que viene de la cima se queda formando un disco, una especie de dona, con un redondel elevado. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, yo creo que la democracia es también es la ciudadanía crítica. Y yo siempre he pedido a la ciudadanía
que analice a los ministerios de obras públicas, por ejemplo, si son proyectos que tienen sentido estratégico o son grandes fumadas de los ministros, ¿verdad? Fumadas electoreras. No, eso no, esa es la proyectitis, ese es el no desarrollo. Entonces, si tiene lógica estratégica, es legítimo. Este tiene lógica estratégica porque es una apuesta a la movilidad efectiva de la población y a la movilidad efectiva de la cadena de suministros. Justamente lo preguntaba por esta línea, ministro, y podemos hacer la transición a esta temática, la lógica de movilidad a nivel de la ciudad. ¿Cómo se puede lograr movilidad considerando como 3 criterios fundamentales? Uno, las actividades económicas para el tema del desarrollo, pero también la movilización de los peatones y la movilización vehicular. ¿Cómo se puede integrar a través de estos proyectos una lógica de movilidad sustentable, pero también particularmente para el desarrollo social? Dar el salto a El Salvador logístico. Nosotros le hemos presentado ya al presidente de la República una política estratégica que se llama El Salvador logístico, que es la política integrada de movilidad y logística. Y hemos presentado lo mismo a nivel de Centroamérica y de Mesoamérica. Sí. El MOP El Salvador ha sido designado por los jefes de Estado para coordinar el diseño de esta política a nivel regional. ¿Cuál es la apuesta? Es la apuesta a avanzar hacia la movilidad efectiva de los seres humanos y a la movilidad efectiva de los productos, de la población, de la economía. Es decir, a la movilidad efectiva del capital humano y a la movilidad efectiva de la carga, digamos. Porque en Centroamérica, algo que nos deprime las economías y que lo termina pagando en la factura final la ciudadanía, usted que nos mira, son los altos costos energéticos y los altos costos del transporte logístico. Me explico. Las empresas le ponen el precio de acuerdo a sus costos de producción y además su utilidad. Pero hoy, en Mesoamérica, o sea, desde el sur del Distrito Federal hasta Panamá, el mayor peso dentro de los costos de producción de una empresa lo están teniendo los altos costos del transporte logístico y los altos costos energéticos. Baje el costo de la energía y baje el costo del transporte logístico y usted va a poder estabilizar los precios y ganar competitividad. Los costos del transporte representan hoy el 40% de los costos de producción de las empresas, más que todos los aranceles juntos. Eso afecta a la industria, afecta al comercio. Imagínense, eso se convierte en un muro como el que quiere hacer Trump en contra, aquí en este caso, en contra de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, en el sentido de que es el muro de los altos costos. No los pueden sortear las pequeñas empresas para, digamos, intercambiar con Guatemala, Pero al final de la cadena, adivine quién paga esos altos costos. Usted que nos mira, el ciudadano, la mesa, el bolsillo de la familia. Entonces, una gestión responsable tiene que apostar a bajar esos costos. Las ciudades, bueno, ¿por qué eso? Le voy a dar otro dato. Para mover una tonelada de productos en un container en todo Mesoamérica, es decir, desde Ciudad de México a Panamá, una tonelada de productos para el consumo, para el vestuario, para la alimentación, etc., está costando a la región 17 centavos de dólar por kilómetro en promedio. Es decir, para trasladar una tonelada de productos por kilómetro, 17 centavos de dólar. Suramérica lo bajó ya a 8 centavos. Aquí 17 centavos. Europa lo bajó a 2 centavos. Estados Unidos lo ha bajado a 2 centavos. Pero no te quieres comparar con Europa ni con Suiza. Entonces compárate con África, pues. Uganda ya lo bajó a 8 centavos. Kenia lo bajó a 7 centavos. Aquí 17 centavos. Burkina Faso lo bajó a 7 centavos. Entonces hay que bajar eso. ¿Y cuáles son los factores que elevan los costos? Uno, las larguísimas esperas en fronteras. Eso se paga. La disfuncionalidad de los corredores logísticos y los nudos en las ciudades. ¿Cómo resolves los nudos en las fronteras? Construyendo nodos logísticos. A eso vamos. ¿Cómo resolves el nudo en las ciudades? Generando ejes logísticos, sin entretenimientos y sin semáforos.
Eso no es fácil, porque son grandes inversiones. Le pongo un ejemplo. La ciudad no tiene un eje norte-sur para la movilidad rápida de las personas y de los productos. Entonces se necesita, si tú tienes la plata, tú haces 4 túneles de una vez o 3 pasos a doble nivel. Pero cuando no tienes la plata, entonces tú tienes que hacer tratamiento de acupuntura. Tú vienes de la zona de Antiguo, digamos, de la autopista General Cañas, la de Santa Tecla, y querés ir al periférico norte. Entonces, primer tratamiento de acupuntura, el paso multinivel y sus túneles. El segundo, los túneles del redondel Maferrer. Sí, me dice usted, pero más adelante está lo de el redondel Artiga o redondel Uruguay, la plaza, el Luceiro, pues. Bueno, ese es el tercer punto de acupuntura que hay que tratar. ¿Cuál es la idea? Generar un eje norte-sur sin entretenimiento, sin altos y sin semáforos. Hacia allá tenemos que ir. Lo mismo hay que generar en otros puntos, otros ejes de ese tipo. Ahora bien, ministro, me llama la atención esta mención que usted hace como última pregunta de este bloque, nos queda un bloque más, es el aspecto de cómo gestionar la ciudad bajo estas lógicas de corredores logísticos y de movilidad. ¿Por qué lo pienso? Porque una ciudad como se ha expandido la nuestra, en donde ha existido, y usted lo mencionaba, construcción en diversos lugares donde no tiene las condiciones o donde se han generado asentamientos, por ejemplo, cómo garantizar movilidad logística, pero a la vez sin violentar derechos humanos y en este caso oportunidades de vivienda a las personas, que quizás resulta uno de los principales retos que enfrenta una gestión en obras públicas para garantizar movilidad de transporte pesado, de transporte usual, pero también de los peatones y ahora de las demandas de ciclistas, por ejemplo. 3 cosas se necesitan. Primero, humanidad, corazón humano, con esas personas que viven en los alrededores. Segundo, un poco de talento y también responsabilidad. ¿Qué pasa allí por el Rancho Navarra? Allí hay una comunidad pobre. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a echar la humo como antes para...? Eso no es democrático ni es ni humano. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, bueno, lo que ya hicimos, primero es una mesa democrática con los ciudadanos. Entonces ellos ya aceptaron moverse ahí. Bueno, ¿los vas a echar a la calle? No, les vamos a ayudar a transportarlos y les vamos a dar viviendas dignas. Todos van a tener apartamentos. Entonces estamos reconvirtiendo un edificio justamente para eso. O sea que aquí no solo es ir a hacer una calle como algunos piensan simplistamente. Eso era antes. Y que dejaban las obras abandonadas. No, hoy es un tratamiento integral. Así que de esa manera vamos resolviendo las cosas. ¿Qué pasa a nivel del campo? Si tú vas a hacer una calle, por ejemplo, estamos pavimentando la calle San Hilario, allá en Usulután, hacia las zonas salineras y camaroneras. La estamos pavimentando, pero para pavimentarla tienes que ampliarla. Lo mismo otros. ¿Cómo haces para comprar derechos de vía si no tenés plata? Y en el presupuesto no te aparece eso. Entonces yo tengo un enfoque. El progreso no puede pararse. La falta de recursos no es excusa. De todas maneras, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente y limpiamente los dineros del pueblo. Si no, no alcanzan. Bueno, pero al final siempre hay limitaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en unos caseríos donde no hay calle buena? Y de repente usted le dice, mira, yo te hago una carretera pavimentada aquí, pero donde había una vereda necesito 8 metros más. Entonces tú le pides de un lado 4 metros y al otro 4 metros. Eso vale dinero. Pero no los tenés. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de hacer la calle? No. Entonces, yo voy a conversar con los ciudadanos y lo que les digo es, hoy que usted tiene solo una vereda, el valor de su propiedad es 1. ¿Qué pasa cuando usted tenga una carretera nueva ahí? ¿Qué pasa con el valor de su propiedad? ¿Baja o sube? ¿Qué pasa con el valor de su vivienda? ¿Baja o sube? Sube. Es una manera en que el gobierno de la República le transfiere riqueza a la población y además le ayuda a mejorar la producción, el comercio, que los niños puedan ir a la escuela más seguros, etc. Sí. Y la gente es generosa y nos dona los derechos de vía. Y de esa manera vamos resolviendo. Ayúdate que te ayudaré.
Ministro, tengo que hacer una pausa, pero tenemos un tercer bloque para ver aspectos de coyuntura política y particularmente vamos a hablar del tema de ajuste fiscal y también del tema de transparencia. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. En esta oportunidad nos acompaña el ministro Gerson Martínez. Estamos hablando un poco de la gestión de obras públicas, pero también en ese segmento vamos a tocar algunos aspectos de coyuntura política. Y hemos abordado en diferentes momentos, ministro Martínez, el tema del acuerdo fiscal, del ajuste fiscal. Hemos tenido analistas acá que han mencionado esta idea, que Arena está jugando mejor sus cartas para configurar el acuerdo fiscal y la formulación del presupuesto 2017. A su criterio, ¿Arena ha jugado mejor las cartas en el tema de negociación fiscal con el gobierno de la República y con el FMLN? En estos 8 años, de todos los presupuestos del Estado, donde va el presupuesto de educación, de salud, de empleo, de vivienda, Arena, ¿por cuántos presupuestos del Estado ha votado en los últimos años? Prácticamente en ninguno. Las donaciones que venían para seguridad pública o las donaciones que hoy vienen para los agricultores, para los campesinos, para que les hagamos 15 caminos rurales, 15 carreteras. Esa donación del gobierno de España, usted le puede preguntar al señor embajador de España, le puede preguntar al señor embajador de la Unión Europea si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Tiene prácticamente casi año y medio bloqueado en la Asamblea Legislativa. No obstante, que con la construcción de esos 15 carreteras rurales, además de que es una apuesta a la producción, a apoyar a los productores y al empleo, una parte de eso, 10 millones prácticamente, es donación, sin ninguna condicionalidad para el país. Hombre, yo pienso que habrá que ser apátrida para bloquear una donación para el país. ¿Quién rechaza una donación para un pueblo pobre de 10 millones? Arena lo bloquea. Entonces lo que yo he alcanzado a ver es que en general Arena, ha habido momentos excepcionales, pero en general Arena ha sido una sinfonía en no mayor. Eso ha sido. Y usted escúchelo. Primero no te lo apruebo porque se va a elegir fiscal, después no te lo apruebo por lo de la sala de lo constitucional, después no te lo apruebo porque viene Consejo de la Judicatura, después no te lo apruebo. Siempre hay algo, siempre hay una excusa para un no. Lo cierto es que yo pienso que es una virtud de la democracia que no se concentre el poder en un partido. Yo no creo en el poder controlado en un partido. No, está bien, es una virtud, pero hay que ser responsable. Yo creo en la pluralidad, pero creo también en la responsabilidad. Le podrá decir a alguno de los diputados, mira, pero Gerson fue presidente de la Comisión de Hacienda y era el más crítico. Sí, a mucha honra fui el más crítico. Porque ellos, por ejemplo, hubo préstamos que venían para la modernización del Estado y se lo gastaron todo en empleo para ellos. Nosotros no hacemos eso. Pero pregúnteles del resto, por ejemplo, de financiamientos que el país necesitaba. ¿Cuándo se perdió? Nosotros teníamos el veto, teníamos el poder de la mayoría calificada. Cuando yo era jefe del grupo parlamentario y fui presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cuántos créditos para el país se perdieron? Ni uno. ¿Cuántas donaciones se retrasaron o se perdieron? Ni una. Porque yo creo que hay que ser apátrida, vendepatria, para realmente bloquear una donación. Ministro, también se menciona en el caso del presupuesto general 2017, lo ha mencionado, por ejemplo, en el caso de FUSADES, que se debe de devolver, o instituciones como el ICEFI, que mencionan que debe invertirse más en niñez y adolescencia, pero se tiene que minimizar el gasto en 2 áreas particulares, sobre sueldos y también en el caso de personas que tienen servicios médicos privados. El día de ayer, hace 2 días más bien, estuvo con nosotros el diputado Rolando Mata del FMLN y nos decía, nos anticipaba que el presidente de la República está valorando una opción de disminuir los salarios de aquellas instancias, de aquellas personas, particularmente titulares o funcionarios de la administración pública en autónomas, que tienen salarios más altos del presidente. ¿Cómo valora usted esto? Totalmente de acuerdo. Quiero decirle una cosa. Si alguien ha hecho votos de honradez total, es el presidente Salvador Sánchez Serén. Y ha impuesto cánones, códigos de austeridad estricta
a su gobierno es el presidente Salvador Sánchez Serén. Prácticamente todo el colesterol que existía antes en el gobierno, donde por ejemplo habían presidentes que para ir al Vaticano llevaban delegaciones de 50, se acabó. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, simplemente comparemos cómo era antes el Ministerio de Obras Públicas y cómo es hoy. Usted como investigador puede preguntar, y está toda la información pública, ¿cuántos pasajes de avión para el exterior se han financiado de este ministro con recursos del Estado? Cero. Cero. Somos un ministerio, yo encontré, quiero decirle una cosa, un ministerio endeudado, pero no solo el tema de la deuda externa, la deuda por actos de corrupción, condenado ya por los tribunales, por ilícitos cometidos antes que yo llegara, era de 46 millones de dólares. Ese era el castigo a la población. 46 millones de dólares. Yo llegué a tiempo, porque todavía teníamos tiempo para apelar en uno, que era una especie de laudo montado, porque habían convertido los laudos en una manera de ordeñar al Estado y al pueblo. 46 millones de... logramos quitarle a usted una condena de más de 5 millones, porque algunas eran arregladas. Muy bien, la deuda quedó en 39.6 millones de dólares. Es lícito que usted, como periodista crítico, como joven crítico, y la ciudadanía que nos ve, se pregunte y diga, ¿y este Gerson Martínez ya va a cumplir 8 años allí? Todos los ministerios de la construcción, desde Arizona hasta la Tierra del Fuego, todos los ministerios de obras públicas tienen juicios todos los años. Es lícito que usted se pregunte, y en estos 8 años que diga cuántos juicios ha tenido el MOP. Yo se lo digo, 0. ¿Cuántos actos de corrupción? 0. ¿Cuántas denuncias de corrupción? 0. ¿Cuántos actos de nepotismo? 0. ¿Cuántas sentencias condenatorias en contra del MOP? 0. ¿Cuántas deudas producto de algún ilícito? 0. ¿Es esa una administración correcta o una administración corrupta? Entonces usted puede comparar. ¿Cuántas obras abandonadas? Yo encontré el 83% de las obras atrapadas en una jungla de litigios y un porcentaje de ellas abandonadas. ¿Cuántas obras abandonadas han habido en estos 7 años y medio? 0. Ministro, ha mencionado el fiscal general de la República la interpretación que tiene una inferencia sobre la práctica de los sobresueldos y todavía infiere el fiscal general de la República o presume de que esta práctica de sobresueldos se dio todavía en la primera gestión de gobierno del FMLN de Mauricio Funes. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mire, yo creo que todo debe transparentarse. Todo al sol. Una política de todo al sol. Mire, la corrupción es como un hongo. El hongo solo cunde en la oscuridad. El sol es la mirada ciudadana. Y si usted somete el hongo al sol, el hongo desaparece. Entonces la solución es una política de todo al sol. Esa debe ser política de Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos del futuro. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo, no reside en el Estado. Y la garantía es esa. Avanzar hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva y avanzar hacia un ejercicio pleno de soberanía efectiva. Ministro, me interesa mucho este punto. El año 2017 y el 2018 se van a caracterizar por algo. Son años preelectorales y estamos a un poco más de 2 años y medio de la elección presidencial. ¿Gerson Martínez tiene interés de ser candidato a la presidencia del FMLN? Mire, lo he dicho toda la vida. Cuando usted asume un mandato, asume una responsabilidad, cúmplala, porque aquellos políticos, hombre, que no han terminado de llegar y andan dragoneando y especulando, yo creo que desconfío de esos políticos. Hombre, cumplí tu tarea y cumplíla bien y con honradez. Yo estoy en esa lógica, cumpliendo mi tarea.
Ministro, hacía esta mención por el hecho de que 2 años y medio de gestión gubernamental, el FMLN se puede plantear el escenario en una tercera gestión de gobierno, y cómo se valora esta oportunidad de que usted podría hacerlo. 7 años en administración pública, que puede tener ya la experiencia en la gestión de gobierno para aspirar a una candidatura. Hago esta mención y cierro con esto, es a Gerson Martínez le interesa que el FMLN le postule como candidato a la presidencia. Mire, quiero decirle algo. Los políticos antidemocráticos conspiran, y a veces contra sus mismos compañeros, y conspiran contra el pueblo con tal de quedar de candidatos. Ajá. Es lo que yo le llamo el presidentitis aguda. Ajá. No, hombre, hay que tener un talante democrático, respetar a las bases de los partidos, la decisión de las bases de la militancia, y respetar al ciudadano, porque alguien que esté en el servicio público, que no ha terminado de cumplir su tarea y que ya ande en campaña, hombre, yo creo que eso es lo que nos tiene mal en el país. Tiene que hablar el partido, y uno espera que los partidos en general escuchen al pueblo, que estén en sintonía con el pueblo a las decisiones que se adopten. Ministro, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Y yo no sé por qué tiembla aquí en TVX. Pero bueno, un saludo para toda la ciudadanía y a la orden. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarle que recarga $15, te llévate gratis un chopipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes. Movistar elige todo. Permítanos una pausa, continuamos con más.